Tú estás escuchando Amauta Radio, la radio cultural de Ica. Muy buenos días, amigos de Amauta Radio 91.9 FM, la radio cultural de Ica. Mi nombre es Luis Alberto Aco y esto es La Tertulia. El día de hoy tenemos un invitado especial, un poco continuando con la especialidad que tocamos la semana pasada, con una psicóloga también muy joven y muy preparada en ese campo. Hoy día vamos a tocar un tema también de interés, sobre todo con estos últimos acontecimientos que se ha dado en la política y un poco entender cómo es este manejo de personas en el campo emocional. El tema es la psicología política y para esto le doy las gracias por aceptar la invitación al doctor Víctor Guamaní, un profesional muy recorrido en este campo, que tiene mucha experiencia en esta especialidad y nos va a dar a conocer un poco cómo desarrollamos o cómo entendemos lo que es la psicología política. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy y gracias. Buenos días. Primeramente, Lucho, te agradezco por esta invitación, esta mañana, estar aquí con tus radioescuchas en realidad y enviar un saludo muy afectuoso, primero a la población iqueña en general, en segundo término a mis colegas psicólogos que de alguna u otra manera creemos que este tipo de programas ayudan apoyan mucho el desarrollo de la psicología en nuestra región y particularmente quiero también mandar un saludo al área de servicios sociales de la Municipalidad Distrital de La Tinguiña, en la cual estoy laborando últimamente, y particularmente a mi amigo Nelson que me ha llamado, dice que hago un saludo especial para todos los chicos de la Demuna de La Tinguiña. Gracias. Gracias, Víctor. Bueno, este tema de la política, bueno, como tal, se viene desarrollando hace más de 2 milenios, ¿no? Digamos, con mayor atención desde la cultura clásica griega, ¿no? Hasta nuestras fechas. La psicología como tal, digamos, se venía estudiando bajo este enfoque filosófico. Digamos, hace no mucho más de 2 siglos se ha vuelto ya una ciencia, en realidad, ¿no? Con grande importancia. Claro, si vemos a la psicología desde un punto de vista histórico, efectivamente, como dices tú, la psicología es hija de la filosofía. Y la filosofía, pues, en los antiguos griegos, un principio interesante era respecto a hablaban, por ejemplo, los filósofos de 2 tipos de mente, 2 tipos de vivencia, 2 tipos de vida, 2 tipos de mundos, inclusive. Ellos hablaban un mundo terrenal y un mundo supraterrenal. ¿Y quiénes eran los que llegaban a este mundo supraterrenal? Eran las personas políticas. ¿Y quiénes eran los políticos? Los filósofos eran políticos porque entendían que ellos podían explicar el mundo, pero para llegar a ese mundo tenías que pasar por un periodo que era el mundo terrenal. Y en este mundo terrenal, pues ellos analizaban, ¿no? Y planteaban algunas ideas respecto a un mundo diferente. Exacto. Y eso es el tema de la nutrición de la psicología política. Pero como otro lado, como dices tú muy bien, ya pues desde 1879 se forma la psicología científica, que es el aporte, ¿no?, de las teorías y de los constructos teóricos de la psicología, ¿no?, al terreno político. Interesante. ¿Y cómo la psicología política o política psicológica, digamos, un poco para diferenciar este aspecto, enmarca como una especialidad dentro de la psicología? Sí, justamente esa terminología que te decía hace un momento, Lucho, es académica. Sin embargo, en la praxis se vuelve importante definirla,
Porque cuando hablamos de psicología política, y entendiendo que la psicología es la ciencia del comportamiento, es decir, la psicología estudia la conducta, y particularmente la conducta humana, ¿no? Pero en un quehacer político. Es decir, ¿qué sería la psicología política? Es la ciencia que estudia el comportamiento político de los seres humanos, de los sujetos. Pero por otro lado, tenemos que la práctica se ha convertido en lo que llamamos ahora la política psicológica, que es la utilización de esos principios psicológicos, de esas teorías psicológicas, a un fin político, que es lo que de repente estamos viviendo en los últimos años. Buenísimo. Hablábamos hace un momento también de este caso bueno, como bien lo dice, ¿no? Estudia el comportamiento del hombre. Y hablábamos de que el hombre, digamos, dada la evidencia o el estudio científico, habla de que el hombre tiene 3 cerebros, ¿no? O sea, digamos, en uno hay 3, que es la parte, digamos, que nos permitió evolucionar, desarrollarnos, y digamos, lo instintivo. Exacto, sobreponer nuestra supervivencia, ¿no? Que es el instinto, que es el cerebro reptiliano. La otra parte, que es el cerebro límbico, que es donde están nuestras emociones, ¿no? Cuando, no sé, sentimos afecto, tenemos algún desequilibrio, estamos con esa parte del cerebro. Y la otra parte, que es la parte racional. Entonces, se dice que la razón y las emociones son incompatibles en política. Más allá de que nosotros pensemos y razonemos sobre alguna propuesta, algún programa político, y estoy entrando, digamos, al tema en específico, siempre actuamos por emociones. Y a esto quería traer este caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que también conversábamos el tema de Cambridge Analytica, esta empresa que se valió, digamos, de una actuación un poco ética, por decirlo, para manipular datos en las elecciones de Donald Trump y establecer unos targeting, o sea, unos objetivos específicos para bombardearles con información. En estricto, ¿qué es lo que hizo esta compañía? Es hurgar a través de un aplicativo en las redes sociales, y las redes sociales hoy en día, pues, es un cúmulo de emociones, ¿no? Porque prácticamente todas las cosas que hacemos en nuestro actuar, un gran porcentaje está de manifiesto en las redes sociales, ¿no? Cómo te levantaste, hasta las emociones ahora, ¿no? Carlos se siente triste, ¿no? O Carlos está emocionado, ¿no? O cuando comienzas a dar algún punto de opinión. Entonces, esta compañía sacó esa información a través de un aplicativo, y lo que se critica es que esta recolección de datos no fue ética, ¿no? Información, ¿no? Accedían a las cuentas de las personas que aceptaban este aplicativo, que era un aplicativo sencillo, ¿no? Como te voy a definir qué perfil tienes. Entonces tú ponías una serie de datos y aceptabas que este aplicativo ingrese a tus datos, y esto a la vez ingresaba los datos de otras personas que eran los amigos, ¿no? Entonces esta compañía ingresó a más de 250 millones de datos. Wow. A través de un algoritmo que ellos tenían, que dicho sea de paso, ese algoritmo fue preparado con participación de especialistas en psicología, de cómo deberían recolectar y comenzar a discernir esa información para establecer esos perfiles. Y estos perfiles lo replicaron ya a modo de colectividad, ¿no? O sea, determinado estado es conservador, es nacionalista. Entonces vamos a darle un discurso de poner un muro. Este otro estado es más liberal, vamos a proponerle legalizar la droga, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, ¿a dónde quiero llegar? Es que por más país desarrollado o por más penetración en el aspecto político que tenga, las personas a través de las emociones son manipulables. Y esta forma de manipulación se da en, digamos, tomar ese perfil y darle lo que él quiere. Entonces, en ese sentido, ¿siempre la emoción va a primar sobre la razón? ¿Es así? Wow, es una gran pregunta, la verdad, Lucho, y muy amplia, pero la respuesta es bien compleja. Y voy a tratar un poco de enfocarla, ¿qué te parece, no?
Primero porque efectivamente cuando hablas de la teoría tricerebral, en realidad es cierto, esto es un constructo o una teoría efectivamente en la cual tenemos 3 cerebros que funcionan a la vez y que de alguna manera entre ellos pues tratando de ser un poco freudiano, entran en una pugna dinámica entre ellas, ¿no? Entonces, efectivamente, si lo vemos desde el lado desde ese punto, de este análisis, hablamos de psicología política, porque estamos analizando cómo los sujetos, ¿no? ¿Qué teorías nos explican esto? Y esto que estás mencionando me parece interesante porque de repente estos análisis de los que mencionas tienen que ver mucho esto, ¿no? Por ejemplo, me hablas del tema de si la razón y la emoción es más fuerte. Sí, pues lamentablemente la emoción es más fuerte. Muchas veces respondemos más por cuestiones emotivas que por cuestiones racionales. Sin embargo, cuando hacemos un análisis, encontramos que la emoción no deja de tener aspecto cognitivo. Es decir, tú reaccionas emocionalmente porque de alguna u otra manera piensas en los posibles escenarios emocionales que te presenta la situación. Te digo esto porque, y el otro, que también mencionaste, el tema del reptiliano, ¿no? Que es pura necesidades. Y cada uno de ellos tiene de frente sus propias teorías. Por ejemplo, si hablamos del reptiliano, que el sujeto es puramente instintivo, responde por necesidad. ¿No? Responde por necesidad. Es decir, el sujeto no ve más allá de lo que simplemente satisfacer sus propias necesidades, porque es instintivo. Entonces, puede haber una política que diga, vamos a darle a la gente lo que quiere. O sea, tiene hambre, dale de comer. Quiere jugar, dale de jugar, porque esas son sus necesidades. Quiere vestirse, dale vestido. Estamos hablando del asistencialismo, ¿no? ¿Por qué? Porque va enfocado a ese tipo de población. Que de repente no es que no sea emocional, sino que lo emocional gira en función de sus necesidades básicas. Entonces ahí tenemos gente que, como has dicho tú en este tema, se direcciona un tipo de discurso político o de discurso hacia ese tipo de personas que buscan satisfacer sus necesidades primarias, pues lo más elemental. Sin embargo, también, como lo mencionas también, si vemos el lado límbico, el lado emocional, relacionado con el tema racional, efectivamente hay personas que probablemente vean la imagen de un político más que el análisis cognitivo, es decir, de sus propuestas, de sus ideas y de lo que pretende hacer, ve la imagen emocional. Por ejemplo, es muy común, no sé si te has dado cuenta, pero todos los políticos siempre están sonriendo. Sí. Y uno piensa, oye, este sujeto es feliz. Este sujeto no tiene problemas, este sujeto debe ser pues un tipo que no tiene problemas en la vida. ¿Y cuántos no aspiran a eso? O sea, veo un político que sonríe, se ríe, entonces yo digo, yo quiero ese perfil, yo quiero eso. Y si él con su imagen me da esa idea de que el mundo es feliz, entonces yo soy infeliz emocionalmente, busco eso. Entonces, ¿ves cómo de alguna manera los enfoques políticos van en relación al tipo de persona o al tipo de cerebro que domina, entre comillas, a las personas? Y el aspecto racional. Hay personas, pues, que son pocos, pero hay personas racionales que de repente es muy probable que este tipo de personas, pues, analicen, ¿no? Cuestionen, critiquen probablemente. Y hay políticos que van hacia ese enfoque. Te digo esto porque me has mencionado también el tema de de Estados Unidos y que efectivamente me parece que aquí hay un detalle interesante. Alguna vez me preguntaron si la política era buena o mala. Unos alumnos cuando les dictaba esta cátedra en la universidad me decían, pero profesor, ¿la política es buena o mala? El problema no es si la política es buena o mala. Claro, es que la política no es buena ni mala. Es como decía el famoso, la metáfora del cuchillo, ¿no? El cuchillo no es ni bueno ni malo. Si tú le pones el cuchillo en manos de un criminal, pues se convierte en malo. Pero si le pones en manos de un médico o de un cirujano, porque el bisturí es un cuchillo, pues salva una vida. Entonces la política no es buena y mala. El problema es los agentes políticos. Y ahora, claro, la política se va a nutrir de eso que llamas la información. Esa información que es la que podemos manejar los psicólogos, eso sí. O sea, si en algo tiene la ciencia psicológica, es que podemos conocer grupos, podemos conocer de alguna manera la idiosincrasia o la forma de pensar de ciertas personas. Y si esta información, y creo que es lo que dijiste, lo no ético, y que estoy de acuerdo, no es ético utilizar ese tipo de información para un fin determinado. Y si este fin no es bueno,
pues de hecho que no es para nada ético. Pero sí, casos como este, mira, no son nuevos en la política. No. Y no solamente en Estados Unidos, o sea, en diferentes países existen los famosos digamos, que apoyan las encuestas y que hacen estudios psicológicos antes de lanzar una campaña. Inclusive es probable que muchos políticos en el mundo, y particularmente en nuestro país, han recibido estos consejos de cómo vestirse, cómo actuar, cómo hablar, con quién reunirse y qué tipo de discurso darle a las personas en función de esa información de la que estás mencionando. Actuar políticamente, digamos, el actuar políticamente correcto, ¿no? Que hay que aprender a decir lo que la población, claro, digamos, va a tomar con mayor Mira, yo creo que aquí ya estamos entrando al terreno pantanoso de la política. Es que yo escuchaba en una oportunidad esto de que el ser humano es un ser político o el ser humano es un ser social, pero si la sociedad es política, no podemos desligarla de la política. Venía hacia acá a esta radio y escuchaba cómo las personas en el colectivo dialogaban entre ellas respecto a la política. Y aunque ellos no lo saben, están haciendo política. Cada vez que alguien critica, cada vez que alguien opina, cada vez que alguien dice, oye, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con el otro, y plantea una posición, ya está haciendo política. Claro. Entonces la política creo que es inherente al quehacer humano. Sí, totalmente de acuerdo. Y en realidad yo coincido en que no existe persona que esté desligada, salvo que sea un ser, sería contradictorio, ¿no? Ser un objeto inanimado. Solamente así puede ser exento de la política. Pero el ser humano es social, es natural. Ahora, a donde sí considero ha habido una, digamos, forma de desentenderse de la política y no participar es por todo el escenario que se ha dado a lo largo de estos últimos años, ¿no? Y también esto ha sumado al tema del temor, porque cuando uno entra en política ya se pone a la luz de la opinión pública. Y escuchaba también de algunos psicólogos que hablaban de que cuando uno entra en política, uno decide entrar en este campo, tiene que tener un umbral alto de tolerancia hacia el fracaso. Porque si no lo tienes, rápidamente te vas a desmoronar. Un aspecto que cala fuertemente esto es los juicios de valor a los que uno se atiene en este campo, ¿no? Porque, claro, seamos sinceros, no a todo el mundo le vas a gustar, no todo el mundo va a estar de acuerdo con tu opinión, con tu forma de actuar. Entonces, si bien es cierto, se recomienda la participación en política, pero a la vez uno tiene que ser consciente que si entran en política, pues vas a ser una, digamos, claro, una vedette, por llamarlo así, ¿no? Porque vas a estar a la vista de todo el mundo y todo el mundo te va a criticar o te va a alabar. Entonces tienes que soportar esas críticas y sobre todo en este tiempo que ahora ya no, digamos, estamos libres de cualquier actuar que tengamos de manera privada, ¿no? Porque existe este aparatito de los teléfonos y las redes sociales que al segundo ya saben en qué lugar estuviste, si te reuniste con tal persona, cómo actuaste, si te convidaron un chicharrón y lo rechazaste, sí, ¿no? Cosas como esas. Si diste una declaración en contra de alguna manifestación de temas de género, ya te catalogan de homofóbico, etcétera, etcétera. Entonces, más que participar, habría un aspecto emocional en el que un político tiene que prepararse. Y con esto termino con el caso de, por ejemplo, hablamos también este caso del general Donaire, ¿no? Que él lo dijo llorando, que a él no lo habían preparado para recibir o para que sus emociones estén golpeadas, ¿no? Él había sido preparado para la guerra, para llevar una vida militar, pero emocionalmente para soportar todos esos ataques no estaba preparado y lo dijo llorando. Entonces, a veces la política te puede dar satisfacción en algún momento de la vida porque llegas a obtener el poder como consecución final, digamos. Lógico. Pero eso también te trae sus consecuencias porque te puede tumbar moralmente, ¿no? Sea verdad o no.
Sí, mira, yo creo que hay varios elementos aquí que habría que mencionar en la propuesta. Primero, y siempre lo relaciono mucho el tema, y creo que lo hemos conversado anteriormente, Lucho, yo relaciono mucho la educación con la política. Mucho. La educación no solamente con la política, sino con todo el quehacer social. Y de alguna manera no nos hemos educado políticamente. Creo que en los últimos años hemos perdido la esencia de la política, no entendida solamente como un fin, sino la política como un medio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que así como hay una educación de que se da, por ejemplo, en la escuela, hay una educación que se da fuera de la escuela, en el hogar, en la sociedad, en su conjunto, lo que Vygotsky llama la zona de desarrollo próximo, es decir, la relación con los demás, ¿no? Ahí yo me educo, ahí me desarrollo, es decir, no necesariamente cuando voy a la escuela. Entonces hay una educación formalizada y una educación que está en la sociedad. Lo mismo pasa en la política. Una política es la que vivimos, la que te hablaba hace un momento, la que te decía de que la gente hable, que la gente diga, pero el otro es el terreno formal de la política, de la actividad propia del ser político. Pero aquí viene, y es lo que de repente siempre lo he tomado en cuenta. Creo que lo que no hemos hecho en los últimos años y se ha perdido es esa docencia política. ¿Qué significa? Enseñar a la comunidad que entender que para hacer política tenemos que aprender a convivir. Y ese me parece que es un tema que educacionalmente no se ha tratado. Por ejemplo, ¿qué significa aprender a convivir? Aprender a convivir significa aprender a encontrar que yo no puedo pensar igual que tú, pero que tengo que respetar tu posición. O sea, ser empático desde el punto de vista psicológico implicaría que aunque no esté de acuerdo contigo, respeto tu posición. Y eso en política a veces no se da. Hemos aprendido que desde la sociedad, que aquel que no simpatiza conmigo, que no piensa como yo, es mi enemigo. Y eso no es política. Eso no es un quehacer ético políticamente hablando. Por otro lado, o sea, no necesariamente pues vas a ser joyita de todo el mundo, es verdad. Y en política tienes que aprender, como dijiste tú muy bien, si vas a entender el terreno de la política, aprender a hacer, digamos, a entender que las críticas no siempre son malas. Las críticas que te da la gente o las cosas que te dicen la gente no necesariamente te van a frustrar, sino al contrario, tendríamos que aprender a que esas críticas nos permiten a veces mejores personas, mejores políticos, ¿no? Entonces, ese es un detalle interesante que de repente, y es más, yo diría, ¿por qué la gente no entra en política? Porque lo que hemos tenido últimamente, con todo el respeto del mundo a todos los políticos, creo que no hemos tenido esa formación política, porque como conversábamos la vez pasada, los partidos políticos no pueden ser pues organizaciones o asociaciones o grupos de personas que aparezcan de la noche a la mañana. No, los entes políticos o los grupos políticos deben tener una doctrina, un principio, una base ideológica, y los sujetos que de alguna manera simpatizan con esa ideología, con esa propuesta, ¿no?, se aglutinan y forman un conjunto, forman un grupo donde no es el sujeto lo importante, sino la idea. El principio debe ser, no el sujeto. Es decir, que nos hemos acostumbrado a que aparezcan los famosos outsiders, ¿no? Aparece el sujeto de la noche a la mañana y decimos, ¡ah, este sujeto! Y después, cuando ya entran al poder, te das cuenta, ¡ah, caramba! No fue el que yo pensaba. ¿Por qué? Porque hemos votado por el sujeto, por de repente la campaña que nos puso al sujeto ahí, al líder, la figura, pero no hemos votado por sus principios, no hemos votado por su ideología. Y es más, yo diría, exigir la docencia, esta educación política, exigiría que estas personas, estos grupos, ¿qué han hecho por la sociedad? ¿Qué pasado tienen? Porque ahí tú ya no analizarías al sujeto, al líder, sino al grupo en general. Claro. Y ya sería mucho, diría yo, mucho más adecuada la acción política, porque ya no eres tú, sino es el grupo humano que conforma un propio principio y una misma doctrina. Buenísimo. Ahora, partiendo de esa base de que tenemos que buscar políticos que tengan, digamos, bases sólidas en su pensamiento, en sus principios, ¿cuál es la línea que separa entre las figuras o las formas que uno quiere mostrar como político y lo que racionalmente debería ser? Por ejemplo, se dice mucho de que un político tiene que ser honesto, tiene que tener vocación de servicio, no tiene que mentir, o sea, tiene que ser intachable en todo sentido. ¿En realidad las personas somos así? Yo te hago una pregunta y creo que ya la conoces.
Si yo te pregunto, ¿tú mientes? Sí, te diría que sí. Es Lógico. natural. Es que todos mentimos Claro. en nuestro quehacer y es parte de la forma que nos ha permitido desarrollarnos como seres humanos, ¿no? Pero decir que uno no tiene que ser intachable, pues es engañarle, ¿no? Y hay muchas formas y acciones a veces que la sociedad no sé si se las cree o las adopta, ¿no? Uh-huh. Cuando salen personajes y dicen, voy a acabar con la corrupción, que este político es mentiroso, que no le... hablando del tema de Barnechea, por ejemplo, que prácticamente mermó su aceptación por sus declaraciones, por no comerse un chicharrón, por no ponerse un sombrero, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la línea en realidad que separa eso? ¿Cómo deberíamos nosotros conocer al político que nos está mintiendo? Uh-huh. Hablo de, por ejemplo, si nosotros vamos al principio, digamos, el imperativo categórico de Kant, diríamos que nosotros tenemos que decir la verdad por sobre todas las cosas. Cueste lo que cueste. Pero eso es imposible. Uh-huh. Porque tendríamos que salir de aquí como esa película de Jim Carrey, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Claro. Que pasó diciendo la verdad y fue un día pésimo, ¿no? Porque uh-huh. hay momentos en que tenemos que valernos de estas características. Pero ¿cómo reconocemos? ¿Cómo nosotros estamos preparados para saber si lo que nos están vendiendo son ilusiones o están atacando nuestro cerebro límbico? Pues, ¿no? Nos están impregnando de emociones para pintarnos el paraíso que no existe, ¿no? Mira, en realidad, entender que la naturaleza humana no es la perfección. Creo que empecemos por ahí. O sea, ningún ser humano es perfecto. Aunque mira, inclusive podríamos decir, ahora, hablábamos en un momento de la psicología política, ¿recuerdas? Y te decía que la psicología política es el estudio del comportamiento y ese conjunto de teorías. Por ejemplo, dentro de la psicología, te cuento, hay una teoría que se llama la teoría humanista. Yeah. ¿Y cuál es un principio de la teoría humanista? Un principio de la teoría humanista es que el ser humano desde que nace es bueno. O sea, el ser humano es bueno, por naturaleza es bueno, no es malo. Sin embargo, en el transcurso de su vida, la sociedad empieza a crear un ser malo. Es decir, el hombre nace puro, ¿no? Y poco a poco la sociedad le va enseñando, entre comillas, en esto que acabas de decir, de no decir la verdad siempre, y nos damos cuenta que poco a poco se va transformando el ser humano y va aprendiendo en su quehacer social que existen modos en los cuales tiene que interactuar con los demás, y eso implica a veces, ¿no? Como has dicho tú muy bien, el hecho puede no ser perfecto, porque tiene que adecuarse a un mundo. Y por otro lado tenemos la teoría psicoanalítica. Bueno, no sé si algunos psicólogos estarán escuchando, pero en la teoría psicoanalítica más bien el principio es el ser nace malo, el ser no es bueno, y que debe haber de alguna manera una forma social de controlar esa maldad. Lo que Freud decía, el instinto del tánato, el instinto hacia la muerte, ¿no? Hay dos tipos distintos, instinto hacia la vida, que es el bien, y instinto hacia la muerte, que es el mal. Volviendo entonces con esta propuesta, mira, de estas dos teorías, planteamos el hecho, ¿no? ¿Qué esperar de un político? ¿O cómo saber que no nos está mintiendo? Una de las cosas que podríamos saber, y esto por si acaso, sin el hecho de tener que juzgar en su vida personal, pero sí, por ejemplo, sería bueno que al menos ver los signos de historia personal que tiene este sujeto. Porque si bien es cierto, en este mundo de imperfección, podríamos decir unos son más imperfectos que otros, eso sí es cierto, ¿no? Entonces, probablemente, si nosotros podemos analizar a una persona, tendríamos que ver, uno, su historia personal, qué clase de persona es en realidad. No, yo diría que es un factor muy... ¿Qué cosas logró esta persona? Porque los logros son de alguna manera importantes en la personalidad de los sujetos. ¿Cómo se muestra ante los demás? ¿No? Ese es otro factor importante que debemos tener en cuenta para ver un perfil psicológico. Ahora, hay un punto importante que siempre lo he tenido en cuenta en la psicología y que la psicología de alguna manera debería aportar, es que podemos conocer a las personas por la forma en que nos hablan, por la forma en que nos miran, por la forma de sus actos, eso que llaman el lenguaje no verbal, sino el lenguaje gestual. Muchas veces las personas a través de ese lenguaje pueden decirnos muchas cosas y que de repente, como no conocemos,
nos podemos llevar, como dices tú, por el aspecto solamente superficial de la persona, pero no conocemos el sujeto que está dentro de ese cascarón que llamamos personalidad y que muchas veces pues enmascara a un sujeto que no conocemos en el fondo. Entonces yo creo que, y por otro lado, lo que de alguna forma podría ser importante es que el tema, te planteaba algo, Lucho, mira, el tema no es no solamente los políticos, sino también los votantes. Lamentablemente los votantes, y esto de repente ojalá podamos tener el tiempo para discutir sobre este tema, es que los votantes tampoco, tú dices, quiero conocer a una persona que me mienta, pero si los votantes mismos no saben por quién van a votar. Los votantes mismos, lamentablemente, creemos que el hecho de votar es simplemente el hecho de ir a votar y poner una marca, pero no se dan cuenta que al hacer esta votación, que al hacer este acto tan importante, están escogiendo el futuro de una nación, el futuro de su población, el futuro de toda su realidad. O sea, no es solamente el hecho de votar. Y en ese sentido, creo que así como el político debe aprender a no mentir, creo que también las personas que vamos a votar debemos aprender a distinguir, a criticar y a discernir acerca de un voto consciente, adecuado y real. Y tocando este punto, por ejemplo, hay personas que también se valen del buenismo, ¿no? O sea, que soy bueno, que soy, no sé, el iluminado, etcétera, etcétera. Y también el asistencialismo, eso sí, está por doquier, ¿no? O el clientelismo político, ¿no? Entonces, bajo ese aspecto, y hay una gran masa que acepta eso, ¿eh? Bajo ese aspecto diríamos que el votante también es un suicida político constante, o claro, por decirlo así, porque sabiendo que le están engañando, aceptan y endosan su futuro y luego están que se quejan. Sí, es que justamente es lo que había mencionado hace un momento respecto a este asunto de las necesidades, ¿no? Digamos, el gran problema de este suicida que has llamado tú, el suicida votante, el suicida del ciudadano, es que muchas veces no conoce. Es que lo peor que puede pasarle, creo yo, es a nuestro país y en muchos lugares donde sucede este problema, es la ignorancia. Que puede llegar incluso al fanatismo, ¿no? Por eso, y se deja manipular probablemente por un tupper, por una dádiva, ¿no? El asistencialismo que has dicho tú. O sea, y eso trae a colación lo que mencionaste hace un momento cuando hablabas de las redes sociales. Si tú te das cuenta, había un político, si no me equivoco, hablaba de cada filosofía tiene su tiempo, todo tiempo tiene su filosofía. Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Qué mundo es el que vivimos actualmente? Es el mundo de la inmediatez. Exacto. Es el mundo inmediato, es lo práctico, es lo inmediato. O sea, a mí no me digas tú de acá un mes, a 2 meses, plantéame cosas ahora, dime las cosas ahora. Entonces, y eso se vale la política. Entonces yo vengo a una persona y le digo, ¿sabes qué? Vas a votar por mí porque te voy a dar un tupper, te estoy diciendo, en este instante, mira, tú no vas a dejar de comer. Te voy a dar 100 soles, hoy día no te va a faltar para comer. Y es probable que esta persona, por ese pensamiento inmediato, diga, sí, este sujeto me está dando ahora y probablemente me dé siempre. Falso, no te lo va a dar siempre. Claro. Porque, y es más, si te lo va a dar siempre, siempre te va a pedir a cambio algo. Y eso no da sostenibilidad ni desarrollo. No, ni en su hablar, contraste, no. que venga un político y te diga, ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan de 10 años. Vamos a comenzar a sentar las bases, pero no vas a ver los resultados ahora, vas a ver el resultado dentro de 10, 15 años. Lógico. Y con esa inconformidad van a preferir lo inmediato. Sí, es que la inmediatez, mira, yo la vez pasada, te cuento una anécdota, una chiquita que me la llevaban al consultorio y conversando con ella tenía un problema de frustración. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Y por qué estás frustrada? ¿Por qué te quieres suicidar? Bueno, es que nadie me pone me gusta en mi Facebook. Uy. Imagínate, o sea, la gente vive por ese like. La gente está llegando a entender que el like es más importante que estudiar, que lograr metas, que tener proyectos en la vida. Y esto en la política también es cierto, pues. Lamentablemente la gente piensa en el momento, pero no piensa en el futuro, no piensa en que más allá que el terreno político tiene un quehacer en el futuro, no un quehacer en el presente solamente, sino es una cuestión de futuro. Y eso hay que enseñarle a la gente. Cuando uno vota por un político, no está votando porque gane la elección ese día, ese domingo, no, está votando porque se va a quedar 4 o 5 años en el poder. Exacto. Y que tú lo pusiste ahí. Y esa inmediatez social que estamos viviendo a través de los medios de las redes sociales, pues de alguna manera hay que decirle a la gente que eso no es lo más adecuado. Coincido plenamente.
pero ¿cómo nos desligamos de esta forma, este escenario en el que vivimos? Bien difícil. Cuando sucedió este problema de Estados Unidos, y Estados Unidos, digamos, es una nación muy desarrollada y el nivel de penetración en la política de su sociedad es tremendo. Sin embargo, a pesar de eso, cayó en esta manipulación de esta empresa, ¿no? De Cambridge Analytica. Hubieron muchas observaciones, muchas personalidades salieron que era momento de dar de baja Facebook, que Facebook ya no debería estar en el quehacer de la sociedad. Llamaron a Zuckerberg a dar declaraciones para cómo se había suscitado todo este problema en el Congreso americano, pero las declaraciones fueron, digamos, muy suaves, ¿no? Y hay un documental que han sacado, película documental que han sacado en este año, en julio, que se llama Nada es privado ahora. Nada es privado. Y no solo se desarrolló eso en Estados Unidos, sino también se desarrolló en Inglaterra con este tema del Brexit, se desarrolló en Colombia con el tema del referendo que hicieron para lo de la FARC, y así en muchas regiones. Entonces, y aquí iba mi pregunta al inicio, ¿no? Siempre nuestra emoción nos va a ganar, y tú comentabas algo importante, sí, que cómo nos deberíamos dar cuenta sobre eso y cómo deberíamos, ya yendo al campo, digamos, familiar, porque tenemos muchos jóvenes y sobre todo los jóvenes que están más proclives a esta manipulación, porque por este tema de la inmediatez, a veces los jóvenes ven un cliché o ven una fotito y, digamos, eso absorben y es la verdad, ¿no? Yendo al campo académico, ¿cómo deberían actuar las universidades? ¿Cómo deberían actuar las familias para, digamos, orientar mejor a los hijos y no se lleven de esta forma de manipulación? Y también, con esto termino, la actuación de la profesión en la psicología debería tener una mayor preponderancia en este campo. ¿Cómo está actualmente su penetración, por ejemplo, en los colegios? ¿Cómo están contribuyendo a mitigar este problema del siglo XXI, ¿no? Wow, sí, hay varios puntos que son interesantes en lo que me acabas de preguntar. Primero, que el tema político, la utilización de la información para fines negativos, pues de hecho que no vamos a estar a favor. Que hace un momento hablábamos si era bueno o mala la política. Bueno, pues la política, cuando se vale de estos medios para lograr un fin no muy ético, pues de hecho que es malo. Sin embargo, también es cierto que vivimos un mundo en el cual la información está al alcance de nuestras manos, ¿no? El problema es qué hacemos con esa información. Claro. El Facebook, yo creo que el Facebook tampoco es malo, porque también tiene cosas buenas. De repente hemos pasado de no comunicarnos a un medio de comunicación efectivo. Es el Facebook, el WhatsApp, los medios, las redes sociales nos permiten una comunicación más rápida, más efectiva. Pero el problema es que nos hemos olvidado de la comunicación face to face. O sea, hay gente que puede sentarse en una mesa y están chateando y están frente a frente, pero no son capaces de mirarse a los ojos y decir las cosas. Exacto, entonces y a veces se siente más cómodo, ¿no? Claro, con el aparatito. Sí, de hecho, entonces se está trastocando las relaciones interpersonales por una cuestión, y otra vez vemos a lo mediático, la mediatez, ¿no? Como una forma de expresión de esa comunicación. El sujeto que, no sé, pero a veces es increíble, ¿no? Salí de mi casa, tomo la foto, saliendo de mi casa. Va a tomar el combi, se toma la foto, estoy subiendo a la combi. O sea, se vuelve... Y después de 4 horas robaron la casa. Sí, Dios mío. Entonces, el aparatito se vuelve una forma de expresión, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, ¿qué podríamos hacer? Aquí hay un detalle que vuelvo a tomar en cuenta. La psicología, como aporte a la sociedad, creo que debería aportar desde el punto de vista educativo. Ahí está, creo que la madre del cordero está ahí. Es decir, ¿con quién tenemos que trabajar? Si queremos hacer una transformación social, trabajar con los niños y adolescentes. ¿Qué significa eso? ¿Por qué vivimos este periodo de mediatez, por esta, digamos, esta adicción a los aparatos electrónicos, los videojuegos, al chat, al Facebook, que no es el tema en realidad ahorita, pero que te lo menciono? Hay una teoría que se llama, dentro de la psicología, se llama teoría del apego. La teoría del apego es que nos apegamos a algo. Desde que nacemos, el ser humano busca apegarse a algo.
como una fuente de placer. En el caso de los niños, por ejemplo, es la madre la fuente de placer. Poco a poco, claro, va transformándose este apego, ¿no?, en una libertad, en una independencia. Pero ¿qué sucede? Enfocamos en estos chicos, y sobre todo los adolescentes, la idea que deberían tener sus propios pensamientos, sus propias críticas a la sociedad o al mundo que los rodea. No estamos creando un pensamiento divergente en los niños, queremos ver un pensamiento convergente, en la que todos pensamos lo mismo, en la que todos debemos pensar de la misma manera. Y no propiciamos en las escuelas, en las aulas escolares, sujetos o chicos que puedan decir, oye, no estoy de acuerdo con esto, y que el profesor lo acepte, y que las personas mayores lo acepten. Es decir, el chico dice, oye, yo no estoy de acuerdo con esto porque creo que debe ser de esta manera. ¿Cómo tilda el sistema a este sujeto? Está revolucionario, está en contra, por lo tanto hay que castigarlo. Entonces creamos sujetos que muchas veces terminan teniendo conductas inadecuadas, no porque ellos lo hayan decidido, sino porque el medio, el sistema lo ha determinado. Te cuento una anécdota muy rápida. Había un chiquito que me lo traen, una señora me trae y me dice, ¿sabe qué? Le he quitado el celular a mi hijo. No va a haber nunca celular, no, le he quitado por completo el celular. Señora, le digo, ¿qué está haciendo? Es que no quiero que esté en el celular, que no quiero que esté en el Facebook. ¿Y usted cree que no entra al Facebook? Le digo. Y le pregunto al chico frente a la señora, hijo, ¿tú entras al Facebook? Sí, ¿cuándo? Cuando ella se va a trabajar. Entonces le digo, ¿qué prefiere? ¿Que su hijo le siga mintiendo? ¿Que su hijo siga haciendo cosas que a usted no le gusta cuando usted no está? ¿Qué haces con la propina que te da? Me voy a la máquina, me voy a la internet. ¿Ya ve, señora? ¿Qué prefiere entonces? ¿Que su hijo le diga la verdad y que se pongan de acuerdo? Ah, sí, mira, había frente a mí, dice, me estás mintiendo, ¿cómo hace? Señora, ¿ya ve? Usted está actuando mal. Usted más bien debería entender que este chico, claro, y la confianza, y otro detalle, este chico está presionado por su sociedad. Porque le pregunto, ¿tus amigos tienen celular? Sí. ¿Tus amigos juegan? Sí. Entonces hagamos una cosa, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece? Sí, con la anuencia de tu madre, tú vas a jugar, pero con la presencia de ella, ¿qué te parece? De 6 a 8 de la noche, 2 horas. Ah, sí, estoy contento, perfecto. De ahora en adelante empiezan a convivir de esta manera, bajo ciertas reglas. Te digo esto porque en el terreno político también sucede lo mismo. Tenemos un pensamiento, probablemente gente que está pensando diferente al sistema, pero que no encuentra los medios para poder hacer que ese pensamiento divergente o ese pensamiento crítico, constructivo, pueda encaminarse a un quehacer político. Creo que establecer esos puentes, establecer esos caminos de que las personas puedan tener propuestas o ideas, creo que es necesario en nuestro país, entendiendo que la política es eso, justamente, es un quehacer en la cual buscamos que la sociedad viva mejor, que haya una mejor convivencia, ¿no? Eso es mi... Ahora, en el aspecto de la ideología que conversamos hace unos minutos, cumple su papel importante en este aspecto y tiene que ver mucho con la, digamos, propuesta ya en el campo de las ideas. Y uno leía un paper hace mucho de que hablaba respecto a cómo la ideología marxista había calado en las personas. ¿Por qué había penetrado en la forma de pensar de la sociedad en general, ¿no? Y hablaba de que esta ideología había tomado, en realidad, conceptos psicológicos, conceptos que las personas querían desarrollar como un programa de sociedad, de vida, y había atacado precisamente esta parte límbica y se había acuñado ahí. Por eso es que la gente se había cohesionado en un principio. Si buscamos algo que nos cohesione, obviamente no proponiendo que sea una ideología como tal, digamos por la evidencia empírica que no nos ha ido bien con eso, a nivel llegó el mundo a polarizarse, ¿no? Y no buscamos eso, sino buscamos algo que dé un desarrollo. Aquí su papel cobra importancia de la ideología precisamente para que cohesione la sociedad, para que la sociedad ya no tenga, digamos, ideas atomizadas, distintas, sino haya una visión, ¿no? Un proyecto de país bajo una ideología, bajo estos principios, que determine que esta va a ser nuestra línea, nuestro horizonte. Hoy en día la política se ha visto un poco mermada de eso, o sea, no hay, prácticamente las ideologías son
copiadas, un poco transformadas, tomadas, pero no hay una que se haya construido. Eso podría darnos, digamos, una forma de conocer mejor la política, de penetrarse mejor en este campo. Sí, y creo que en la pregunta anterior nos faltaba el tema racional, que es lo que no terminé la idea. Y mira, creo que en el tema educativo lo que se debería hacer es trabajar este cerebro del que hablabas al inicio, de este cerebro racional. Este cerebro racional, lamentablemente, en nuestro país, particularmente te digo desde el análisis que hago, muchas veces no se ha trabajado. Es decir, el sujeto toma, como tú dijiste, ¿no?, la imagen política, pero no la racionaliza, no la analiza, no la critica, no la cuestiona, para al final entender qué es lo bueno y qué es lo malo de esa propuesta política. Quiero decirte con esto, cuando hablabas de lo emocional, y que, dicho sea de paso, muchas veces los políticos lo toman, ¿no? Cuando tienes un sujeto que no razona, que no piensa, tienes un sujeto fácil, es un sujeto fácil de convencer, ¿ya? Y como es fácil de convencer, es fácil de poder decirle, oye, vota por aquello, por cuál, porque no tiene esta capacidad. Y el tema, otra vez vuelvo a decirte, el tema parte por la educación. Tenemos que tener sujetos que razonen. Yo le decía a mis estudiantes, por ejemplo, hablando de este tema, me decían, ¿no?, pero ¿por qué la gente es así? Bueno, el problema de que la gente es así, porque es violenta, hablaban de la violencia en las calles, creo que hablábamos del tema de la violencia, y les decía, ¿por qué la gente es así? Porque tienes un sujeto que solamente reacciona emocionalmente y reacciona reptilianamente. El sujeto que está manejando con el colectivo, está subiendo en su vehículo y que carajea a medio mundo y toca el claxon, no le importa el resto, porque no se detiene a pensar si su comportamiento es bueno o malo. Simplemente actúa, simplemente sin razonar hace las cosas. Y en el terreno político hay gente que le conviene eso, gente que no razone, gente que simplemente responda a un problema básico o a una cuestión emocional. Y el otro punto que mencionabas también, digamos, en la psicología, en el papel de la psicología en todo esto, y el plano político ya necesariamente, es que de alguna forma sí, pues las ideologías buscan aglutinar a las personas. Cohesión de las personas. Ahora, si nosotros tuviéramos en nuestro país, se ha ensayado mucho acerca de eso, los famosos acuerdos nacionales sobre educación, políticas de salud, se han planteado pues con muchos años. Yo recuerdo mucho, soy educador también, el tema de la educación, por ejemplo, tenemos el famoso Plan Nacional de Educación, que es para el 2021. Ya estamos 2019, faltan 2 años, y de eso no hemos hecho absolutamente nada. Lamentablemente hemos copiado mucho de otros países, muchas ideas, traemos muchas cosas buenas, pero el problema es, mientras no trabajemos con la población, mientras no entendamos que la población debe ser más educada, probablemente las políticas que se establezcan, educativas, de salud, de seguridad, de todo, no podrán ser efectivas si no trabajamos directamente con la sociedad, culturizando a la gente, haciendo que la gente entienda que no es lo emocional, como dices tú, lo más importante, aunque fuera lo más potente, porque somos puros emociones, y entender que las personas deben culturizarse. Yo recuerdo mucho, no sé si me permites, pero este tema me apasiona a veces. Yo recuerdo mucho de niño, yo vivía en Lima, en un distrito de San Martín de Porres, y recuerdo mucho que en una oportunidad vino este señor Luis Alberto Sánchez, un gran político, no nos interesa la facción política, pero un gran político, y este señor dijo algo interesante. Todo el mundo estábamos reunidos ahí porque, ¿no?, esperando pues de que hablara este señor, y miren, lo primero que dijo me asombró, de verdad que me asombró en gran medida, porque ni siquiera habló de política. Lo primero que dijo, entró y dijo, ¿su distrito cómo se llama?, preguntó. ¿Cómo se llama su distrito? Todos nos quedamos ahí, nos quedamos impávidos de qué pregunta, ¿no? Entonces dijo, ¿cómo se llama? ¿San Martín de Porres o San Martín de Porras?, dijo. Y algunos levantaron Porras, y el otro Porres, y esto, que no todo el mundo. Y él dijo, ¿saben qué? Les voy a hablar que su distrito se llama San Martín de Porres. ¿Por qué? Porque Fray Martín de Porres nació en tal sitio, que por acá. Oye, habló historia. Hizo una historia, y después de decir eso, dijo algo interesante.
Esto es hacer política, hacer que la gente se culturice, hacer que la gente aprenda más. Si los políticos hicieran eso, de verdaderamente, no simplemente aparecer para decir voten por mí, sino aparecer para culturizar a la gente, para enseñarle algo más, yo creo que ese político es probable que cree las condiciones necesarias para crear una ideología política. Buenísimo. ¿Y el papel de los psicólogos? ¿Cómo está? Sí, bueno. ¿Cómo se desarrolla en este campo? ¿Y cómo está de alguna forma apoyado para poder dar este lance, ¿no? Sí, yo creo que ya hablando del terreno ya netamente, psicológico, yo creo que existen varias propuestas, efectivamente. También viendo el tema institucional, o sea, como escuela, sí, como mira, colegio, ¿no? El gran problema de los psicólogos, y yo quiero con esto ojalá no crearme problemas con mis colegas, pero el gran problema es que lo que dijiste hace un momento, el temor, el miedo de hacer política. Porque cuando te haces política como que te desnudas ante los demás. Sí, bueno. Y entonces eso a veces nos trae pues cierta consecuencia, pero creo que es necesario que los psicólogos entendamos que ya es momento de tener presencia política. ¿Por qué? Por una sencilla razón. El gran problema en la sociedad, Lucho, el problema ya no es económico, porque economía hay en nuestro país. El problema no es económico. El problema ni siquiera es, el problema no es tanto social, porque existen medidas gubernativas para mejorar el plano social. O sea, hay políticas para trabajar el tema social. El problema no es económico, el problema no es social, el problema no es político. Yo pienso que el problema es mental. El problema es mental. El problema es la mente de las personas, lo que piensa la gente, cómo piensa la gente. Entonces, y la vez pasada me conversaba con un colega y entendíamos que, por ejemplo, tenemos un chip, tenemos varios chips que tenemos en nuestra cabeza, el peruano particularmente tenemos varios chips. Y uno de los chips, por ejemplo, que tendríamos que tener es el famoso sé vivo. Tienes que ser vivo, no seas, disculpa a los oyentes, sí. No seas cojudo. Sé vivo. Y eso le metemos a los niños desde que nace. El peruano es vivo, el peruano no puede ser cojudo. Pero ¿qué implica ser vivo? Mentir, robar, ser deshonesto, engañar. Y lamentablemente eso ha llegado al terreno político. Que el vivo es el vivo, que el que gana las elecciones, mintiendo, siendo deshonesto, robando, siendo corrupto. Entonces aceptamos esa viveza como parte de nuestra idiosincrasia y nuestro pensamiento. Rompamos esos chips. ¿Y cómo lo podemos romper? La psicología, ¿tiene las herramientas? Sí, pero si nosotros no participamos en política, ¿cómo vamos a hacer que ese cambio social se dé? Entonces, los psicólogos tenemos las herramientas. Hace un momento me hablabas de esto de Estados Unidos. Ahí deben haber psicólogos, pero ¿por qué no usar eso en bien de la sociedad, no en mal de la sociedad, no en mal de la política, sino en bien de la sociedad? Y por otro lado, también es cierto, muchas veces entendemos los psicólogos que ser pasivos, ser tranquilos, que no debemos ser violentos, implica no meterse en política. Pienso que existen los lineamientos que nos permiten dentro de la psicología plantear algunas alternativas de solución a la problemática de la mente. Tenemos a puertas, nuestra organización está fundada, te cuento, por el Colegio de Psicólogos. Tenemos un Colegio de Psicólogos, tenemos aquí en nuestra región, tenemos desde hace 2 años, tenemos el Colegio de Psicólogos de ICA, mira tú, pero el problema que los colegios de psicólogos son medios, digamos, deontológicos, pero existe una problemática también psicológica en nuestro país. Cada vez menos los psicólogos tenemos beneficios, cada vez más se nos, de alguna manera con la nueva ley de salud mental inclusive se nos cohíbe el trabajo psicológico. Entonces, ¿qué hemos hecho? Dentro del entorno psicológico creo que debe existir organizaciones que defiendan a los psicólogos, ¿no? Y que no lo están haciendo necesariamente a través del colegio. Creo que debería haber, por ejemplo, se está trabajando en la Coordinadora Nacional de Psicólogos del Perú.
que a la larga, ojalá, formemos la Federación Nacional de Psicólogos del Perú. Eso sería porque no tenemos. Buenísimo, Víctor. Nos ha ganado la hora. Wow, Muchas gracias por tu participación. Yo sé que no va a ser la última. No, gracias es un a tema ti. amplísimo en realidad para conversar. Hay muchos tópicos en el tema. El ser humano siempre creo que es una cajita de Pandora que nunca la llegas a conocer por completo. Y el papel del psicólogo es fundamental en este desarrollo. Muchas gracias nuevamente, Víctor. Te agradezco mucho a los oyentes y a los que nos siguen por las redes. Con nosotros será hasta el próximo sábado. Mi nombre es Luis Saco y esto ha sido La Tertulia. Muchas gracias.